record. Creería yo que me aparece grabando, ¿verdad? Sí, está grabando. Listo. Bueno, perfecto, bueno. Entonces, un saludo para todas las personas que no había saludado y para todos los presentes en la sala. Esto es Club 8am, hoy 21 de noviembre del 2019. Espero que cada una de estas grabaciones queden para la posteridad, que pudiéramos mañana en un futuro retomarlas y mirar qué fue lo que hablamos y recordar estas cosas. A veces en la memoria nuestra se nos escapan ciertos detalles, sobre todo cuando son detalles que de pronto son muy complejos o son muy chicos y que de repente no hayan generado una cierta emoción en nuestro sistema. Entonces, estos son los que se van a almacenar y van a tener una menos referencia de encontrarla en el momento que uno lo necesita. Bueno, entonces estábamos compartiendo de que hoy nosotros estamos ya a puertas de cumplir 2 años con un proyecto magnífico y vamos a completar un año, el 4 de diciembre, si mal no estoy, de estar transmitiendo Club 8am sin descanso y gracias a la colaboración y a la participación de nuestro líder Miguel Ángel de la Torre, a Manuel Neaves y a todos los que hemos podido participar ahí, de verdad, mil gracias y es un honor poder compartir con ustedes por lo menos los viernes estos 30 minutos donde podemos compartir las experiencias, la lectura de un libro, compartir algunas reglas, algunas normas, algunas disciplinas que muchos personajes en nuestra historia nos han dejado, ese legado, ese regalo para que nosotros lo sigamos y pudiéramos nosotros ir enfocándonos a eso que queremos. Pues bueno, el día de hoy sencillamente quiero compartir algo muy simple con todos ustedes aquí en la sala, pero que muy seguramente, al igual que a mí me ha llevado a reflexionar en estos días, es lo que yo quiero, que ustedes hoy generen una reflexión, hagan una retrospección en sus vidas, en su crecimiento, tanto a nivel material, a nivel espiritual, ¿sí? Y que miremos qué es lo que nos ha llevado a lograr esas cosas que ya nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque independientemente que si hoy las personas que estamos aquí presentes en algún momento no hemos llegado a cumplir con el objetivo porque todos queremos ser financieramente libres. Y yo sé que ese es uno de los objetivos de muchos. Casi todas las personas queremos tener una libertad financiera para tener una mejor calidad de vida. Así que bueno, nosotros a lo largo de nuestra vida, ya sea corta o mucho los años que llevemos, nosotros hemos logrado metas, hemos logrado algunos objetivos que nos hemos trazado. Y nos vamos a dar cuenta cómo fue que lo logramos. Vamos a mirar que el esfuerzo, la dedicación, la disciplina, todas esas cosas de que hemos hablado aquí durante todo un año, fueron necesarias e importantes en el logro de esos objetivos. Pero si a nosotros se nos impide hoy algo que nos tiene truncados, por el cual se nos ha hecho esquivo ese cumplimiento de la meta de llegar a esa libertad financiera que todos deseamos, pues vamos a mirar y vamos a tratar de recordar, haciendo esa retrospección, revisando en nuestros archivos, en nuestra historia, en nuestro pasado, cómo fue que logramos las cosas que hemos logrado. Por ejemplo, el haber logrado pagar la casa, el apartamento, el auto. ¿Cómo lo logramos? De pronto, algunas personas hicieron el esfuerzo y tenían el dinero allí junto y fueron y lo compraron de contado. Perfecto. Pero, ¿cuánto tiempo les llevó adquirir ese ahorro? Las personas que lo han pagado con una hipoteca, con un crédito en el banco, ¿cuánto tiempo se llevaron para poder cumplir con esa meta y de cumplir al banco y poder tener la escritura libre sin ningún tipo de pignoración? Pues esa misma forma, de ese mismo, está hecho el poder cumplir con cualquier objetivo que sea. Es sencillo. Esa misma energía que nosotros desgastamos para eso es la misma que vamos a utilizar acá. No hay otra. Pero vamos a mirar cómo es que nosotros tenemos el ejemplo de la naturaleza. Mira, nosotros podemos observar aquí una pequeña hormiga levantando un tronco, una ramita. Claro, aquí está ampliada, nosotros pudiéramos ver un tronco demasiado grande.
Pero les voy a decir una cosa, hice una pequeña lectura con respecto a la relación hormiga-hombre. Y resulta que la capacidad de una hormiga de cargar peso equivale a 20 veces el valor de su peso. Entonces imagínate, cuando una hormiga puede pesar 3 miligramos, ellos pueden cargar 20 veces ese valor, como quien dice 60 miligramos. Entonces, ahora vamos a mirar qué sucede con las hormigas. Esto es solamente con respecto a la fuerza, pero miremos la manera colectiva. Nosotros sabemos que las hormigas funcionan en colmenas, al igual que las abejas. Todavía existen muchos estudios de cómo es que la mente de las hormigas funciona. Ellas tienen un radar y es por eso que si tú haces el ejercicio y te acercas donde hay una colmena de hormigas y tú pones un celular cerca de ellas, se van a dar cuenta que todas comienzan a girar en un solo sentido, haciendo un círculo. Su sistema de radar es interferido por la señal de la señal del teléfono y les afecta. Es como si les bloqueara y se vuelven locas, pierden su ruta. Es algo curioso. ¿Qué tanto daño le puede afectar esta señal a las hormigas? Lo desconozco. Pero lo que sí sabemos es que eso sucede. Entonces, nosotros nos damos cuenta que así como, mire, vamos a observar esto, así como la señal del teléfono hace un efecto negativo en la ubicación de las hormigas en su colmena a nivel individual, pero luego lo transmite a nivel colectivo, es lo que a nosotros nos pasa en el mundo normal, en el mundo real en el cual nosotros vivimos. Muchas veces tú y yo tenemos unos objetivos y para nosotros es claro. ¿Cuál es el objetivo? Ejemplo, vamos a comprarnos esa casa y entonces nosotros hacemos un análisis financiero, nos damos cuenta cuántos son los ingresos que nosotros generamos al mes, cuántos son los gastos y decimos, listo, esta es la diferencia, nos queda tanto, ese apartamento vale tanto, yo podría tener la capacidad de, por ejemplo, de pagar una cuota, más si yo lo rento, pues estoy generando un ingreso y con eso en 10 años ese apartamento será. Y nos fijamos esa meta, pero ¿qué sucede cuando tú llegas a tu casa? Y te encuentras con tu familia, que son los primeros, con todo respeto a veces, que son los primeros detractores de nuestros sueños. Y tú le dices, mira, estuve mirando un proyecto habitacional y tenemos una oportunidad de pronto hacer un ingreso adicional, ¿sí? Hacer un poco de esfuerzo de la familia, vamos a hacer un ajuste, no vamos a rebajar en ningún momento los gastos. Vamos a tratar de percibir nuevos ingresos a manera de poder tener una mayor diferencia y poder pagar este apartamento. Y entonces viene la primera señal. Imaginémonos que llega la persona, un hermano, un tío, un hijo, y le va a decir, oye, pero tú estás loco. O sea, ¿cómo vamos a hacer eso si no tenemos esto, si carecemos de aquello, si sí? Entonces viene la primera influencia externa que va a afectar nuestra conducta, nuestro comportamiento. Pero ¿de qué depende que nos afecte? Lo primero, ¿qué tan grande es ese sueño que tú y yo tenemos de construir, de conseguir, de lograr eso? Que tan solo una sola persona influya negativamente en nosotros y automáticamente nosotros, ¿qué hacemos? Lo bajamos y de repente comenzamos a analizar y decimos, bueno, sí, tiene razón, hoy la situación está dura y la trayectoria, según las estadísticas, es que mañana vamos a estar un poco más apretados. ¿Quién me garantiza a mí de que yo voy a poder arrendar el apartamento, que yo voy a poder generar esos adicionales ingresos para poder cumplir? ¿Quién me garantiza que la situación del país va a estar bien? ¿Quién me garantiza si la presión y las marchas que han sucedido en Chile, en Bolivia, lo que está sucediendo en Colombia, sí? Porque estoy seguro que esto es un flagelo, esto es algo manipulado que está sucediendo con el propósito de ¿qué? De mantener la presión sobre el pueblo, sí, y entonces afectan la conciencia de todo un país para llevarlos y tenerlos sometidos bajo unos reglamentos que se llaman impuestos, bajo unas normas para sacar provecho para el Estado, supuestamente, ¿sí? Pero bueno, aquí no se trata de hacer la revolución. Aquí se trata de hacer nuestra revolución en la mente, de revolucionarnos, de hacer conciencia nosotros de que sí podemos y que lo podemos lograr. Entonces, mira, imaginémonos que esta hormiga está sola, que carece de una colmena y ella está haciendo su construcción. ¿Cuántos años le llevará a lograr su propósito? Muchísimos, tal vez. Pero ¿qué sucede
cuando nosotros trabajamos como las colmenas, como las hormigas, como las abejas, producen miel, hacen sus panales, hacen su construcción de casa. Y eso es lo que nosotros hacemos. Mire los constructores en todos los diferentes países de nuestro continente y en todo el mundo. ¿Qué hacen los constructores? Ellos se unen, pero ellos se unen con los que tienen mucho dinero, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacen? Hacen construcciones, hacen habitaciones, hacemos las ciudades, esas son las colmenas. Pero desafortunadamente, nosotros tratamos, siendo la especie más evolucionada en la creación, aunque trabajamos en la manera colectiva, ¿cómo te fue? Trabajamos de manera colectiva, somos individualistas y somos egoístas. Entonces nosotros tenemos ciertas cosas que los animales estoy casi seguro que carecen de ello. Por ejemplo, el egoísmo, la falta de colaboración, la disciplina. Nosotros vemos las hormigas que ellos cogen un árbol y hasta que no le tumban todas las hojas no descansan. Y tú ves el camino día tras día, noche, ¿sí? Y es ahí, trabajando fuertemente, sin desfallecer, pero logran su objetivo. Y entonces a nosotros, mire lo que sucede ayer, el ejemplo que pasa anoche con las marchas en Colombia. Me pareció algo, yo hoy estoy en la ciudad de Ibagué, estoy en una terraza y desde allí yo puedo ver la carrera quinta, que es la avenida principal aquí en Ibagué, y sobre ella se dirigía la manifestación a las 6 de la tarde, se movilizaron donde tenían un bloqueo desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y tenían hasta una papayera. ¿Qué es una papayera? Es una orquesta de tambores, redoblantes, saxos, trompetas, bueno. Y entonces se dirigieron por toda esa calle hasta llegar al centro de la ciudad. Iban cantando canciones alusivas a nuestro país, como Colombia, Tierra Querida, y era muy bonito, porque además los estaba protegiendo las fuerzas públicas, la policía iba adelante, iba detrás protegiendo la marcha. Pero ¿qué pasó 30 minutos después? Llegaron unos jóvenes, ¿sí? Que solamente lo que pretendían era generar el caos y vinieron a agredir a la fuerza pública que estaba protegiendo la ciudadanía, y entonces terminaron pues en gases, en todo esto, en desmanes, haciendo daño, rompiendo algunas ventanas, haciendo que los negocios se cerraran cuando toda la marcha era de manera pacífica. ¿Qué es lo que pasa? Mire, en ese momento pudo haber sido uno o dos como y yo veía cómo los chicos iban marchando, pero cómo se dejaron influenciar negativamente y terminaron en un desorden y permitiendo que la policía los corriera, que les colocara estos gases y hasta a lo mejor los golpeara. Entonces, eso es lo que sucede. Pero mire lo que no sucede en los animales. Las abejas están en una colmena y están dirigidos por uno solo. Desconocemos cuál es el que manda allí en la colmena, aunque nosotros sabemos que hay una reina tanto en los panales como en las colmenas de hormigas. Pero lo curioso es que todos avanzan al mismo paso, al mismo ritmo, hacia el mismo objetivo. Bueno, entonces, nosotros nos damos cuenta que a nosotros nos sucede algo para algunas cosas, como por ejemplo esos desmanes que sucedieron anoche, que yo los estaba evidenciando, uno se da cuenta cómo se dejan influenciar. Pero para nosotros, muchos, y son muy pocos los que logran cruzar esa barrera, por ejemplo, cuando se enfrentan a un obstáculo, ¿sí? Se enfrentan a un obstáculo y o tienen muy buenas bases que nunca se van a dejar doblegar, o tienen la suficiente fuerza para romper el obstáculo y sencillamente pasar del otro lado. ¿Qué sucede con los que de repente se detienen a pensar? Ahorita vamos a hablar de un personaje que yo sé que todos aquí en la sala conocemos porque hemos sabido de él. Y si de repente hay alguno que lo desconoce, cuando tú le nombras lo siguiente dicen, ah, claro, ese ya sé quién es. Entonces, mire, ¿cuál es la diferencia entre las hormigas y nosotros? Ellos trabajan juntos. Nosotros a veces queremos hacer el trabajo individual, pero resulta que a veces aparecen esos grandes líderes que hacen que otros trabajen para ellos. Ejemplo, Hitler. Hitler era un personaje que era un gran líder, sin duda alguna, porque pues imagínense, muchos cuantos fueron capaces hasta de perder su vida antes de traicionar, que se lanzaban desde por allá de un piso y se suicidaban. Bueno, claro que la verdad es que ellos no se suicidaban por él, se suicidaban era por el miedo que le tenían. Esa es la verdad. Entonces ellos preferían morir
suicidarse antes que pasar por el sufrimiento que les imponía él. Entonces, hay muchos tipos de liderazgo, pero el liderazgo puro es aquel que te van a seguir porque realmente existe un grado de conciencia y una empatía, no apatía, sino una empatía a seguirlo. Otros lo hacen con el miedo, basado como lo estamos viendo en nuestros territorios, como por ejemplo lo que pasó en Venezuela. Eso es un liderazgo bajo la presión del temor, ¿sí? Y lo que está pasando en Bolivia, pero afortunadamente nosotros nos podemos dar cuenta cómo el pueblo ha resuelto la situación. Bueno, no sé qué va a pasar, nos está sucediendo en Chile y ayer empiezan unas manifestaciones en contra del Estado, pues por grabados de impuestos y todo eso. Entonces, ¿qué también nosotros vamos a encontrar? ¿Cómo es posible que si nosotros hemos avanzado tanto en los desarrollos tecnológicos que podemos ver la parte holográfica, la parte de las comunicaciones, todos los avances científicos, que incluso bueno, esto también es algo controversial, que nosotros nos encontramos en el tema de la salud y nos damos cuenta cómo la medicina ha avanzado en el desarrollo de muchas curas de diferentes tipos de enfermedades con el propósito de generar una mejor calidad de vida y una longevidad. Pero ¿qué es lo que sucede? Yo no sé, mientras unos científicos están buscando la cura, otros están generando la enfermedad. Desafortunadamente es así. Entonces, bueno, no quiero entrar en controversia con eso porque es un tema bastante álgido y bueno, pero es la verdad, es lo que está sucediendo. Los negocios más grandes en el mundo es los fármacos, eso sí lo sabemos, y para ellos, pues obviamente, infunden algo y nos vamos a encontrar aquí con algo verdaderamente escalofriante que todos lo tenemos, que se llama miedo. Resulta que uno de los principales motivos por el cual las personas se enferman es por el miedo. A ver, nosotros hablábamos de que habían 6 grandes cosas que afectan de manera negativa y uno es el miedo, recordémoslo, por allá lo vimos en el capítulo número 13 o 14 del libro Piense y hágase rico de Napoleón Hill. Pero resulta que ese miedo que nosotros sentimos, uno de los miedos y pánicos que más le tenemos nosotros como seres humanos es a la muerte. ¿Por qué le tememos a la muerte? Porque es que ninguno ha regresado para contar qué hay del otro lado, ¿sí? ¿Qué hay del otro lado del muro de la muerte? ¿Sí? Pero lo único que yo les podría decir que la muerte es lo más bonito que le puede pasar al ser humano. Y si imagínese que usted hay una hipoteca de 1.000 millones, ¿ya? O de $1.000.000 y te mueres, ¿qué pasa con la deuda? O sea, te mueres. Te fuiste y ya se acabó la preocupación. Bueno, pero como aquí no se trata de nosotros renunciar a nuestros propósitos, sino de lograrlos, entonces lo que tenemos que hacer es perder el miedo a muchas cosas. Pero el problema es cómo lo perdemos. Nosotros recordemos que teníamos unas herramientas como era la meditación, la disciplina, la constancia, sí, la unión, el fortalecimiento de nuestros lazos con nuestros seres queridos, con la comunidad y hacernos tan fuertes como esas colmenas de estos ejemplares que nos dan este ejemplo en nuestra propia vida cotidiana todos los días. Y si no, miremos una película por ahí que se llamaba Abejas, cómo atacaban y cómo destruían, sí, pero lo hacían en común. Y es lo que están tratando las movilizaciones, hacer que todas las masas se vayan en contra de eso. Yo creería que es una manera inadecuada de hacerlo porque se ponen en riesgo muchas vidas, ¿sí? Y se inestabiliza muchas cosas. Yo creería que deberíamos de ser, así como somos los seres humanos, supuestamente los más inteligentes, pero los más depredadores sobre el planeta, deberíamos de encontrar un tipo de soluciones como, por ejemplo, cómo protestar de una manera sin hacer daño, sin lastimar a nadie, pero que fuéramos mucho más objetivos y que pudiéramos llegar a encontrar las soluciones, porque es que protestamos, pero nadie genera una solución. Y desafortunadamente, cuando nosotros nos llaman a las urnas, sí, claro que ya también sabemos que todo está cuadrado, ya sabemos a quién van a poner y quién va a ganar, así tú y yo votemos, ¿sí? Siempre va a ganar el que ya tienen cuadrado. Entonces, ¿pero cómo logramos todo eso? Desafortunadamente nosotros nos damos cuenta y en la historia nosotros hemos logrado ciertos cambios y ciertas independencias, obviamente con la revolución y la muerte de muchas personas. Así que nosotros nos encontramos aquí frente a esto y les voy a hablar de una persona que todos conocemos que se llama Henry Ford. Henry Ford era un líder. ¿Y cómo mostró su liderazgo? Aunque fue incluso llevado a una corte y todos lo sabemos, porque lo trataban de que era ignorante, que cómo se iba a inventar algo de cosas. Pero mira, imaginémonos este personaje. Él perdió su objetivo aparte, a pesar de que lo llevaron a una corte y se defendió y demostró que no era ningún ignorante, porque es que ignorante es ignorar algo, no es de ser torpe, bruto, ¿no?
O sea, de escaso, sencillamente que no tiene la capacidad de razonar. No, el tipo era muy brillante e inteligente. Muy seguramente Henry Ford no era ingeniero mecánico. Muy seguramente Henry Ford no sabe cómo generar una aleación de un metal para evitar que la temperatura del motor que alcance ciertos grados y no se derrita este material. Muy seguramente él desconoce, pero él sí que era inteligente. ¿Por qué? Porque él se rodeó de gente que sí tenía el conocimiento y la capacidad de hacerlo. Y por eso desarrolló. Y recordemos que él persistió cuando le dijeron que no, incluso lo expulsaron de la dirección, y él volvió y lo retomó, le dio espacio a sus ingenieros porque no encontraban hasta que lograran obtener 8 pistones motor en B con una combustión interna, pero hasta que lo lograron. ¿Qué hubiera pasado si el tipo se rinde y dice, no, desafortunadamente esa vaina no se puede? Pues muy seguramente hasta hoy estaríamos entrando en el proceso de movilizarnos nosotros a través de un motor movido por combustión, o nos hubiéramos inventado alguna otra cosa, qué sé yo. Pero bueno, lo importante es que ahí arrancó todo. Y tengamos en cuenta que el primer auto que se movió, o el primer motor que se movió, en ningún momento fue generado por combustión, fue eléctrico. Y mire todo lo que pasó. Se hizo el de la combustión y luego el eléctrico, que fue el primero que se realizó, hasta ahorita se quiere implementar en el mundo, cuando ya hemos destruido muchas cosas de nuestro sistema. Pero bueno, así es la vida. Entonces nosotros nos damos cuenta que hay seres muy brillantes e inteligentes que han aplicado. ¿Y cómo fue que ellos lo lograron? La constancia y la disciplina. Entonces nosotros hemos sido constantes casi ya por un año, porque en 2 semanas, hoy es 21, en 2 semanas estaremos cumpliendo un año, pero quiero mirar cuáles son los frutos. O sea, qué es lo que nosotros, de todo esto que hemos sembrado, qué es lo que vamos a cosechar cada uno de nosotros que participamos en esta sala. Cada vez somos menos, pero es que esto es un filtro. Recuerde cuando empezamos con el capítulo número 1, que nosotros decíamos que así como afectan los pensamientos y los pasamos por una cría para pasar a infiltrarlos y aceptar lo que nos dejan, nosotros empezamos mucho en el Club 8am. Hoy hay conmigo 9 en la sala, pero es perfecto, esos son los que deben estar, ¿sí? Pero qué curioso me gustaría yo conocer mañana que dijera algo, oiga, Miguel Ángel de la Torre nos ha hablado de esto, Manuel nos ha hablado de esto, María Elena nos ha hablado de esto, Oscar Lombana nos ha hablado de esto, Luis Eduardo Villanueva ha hablado de esto, José Colmenares ha hablado de esto, participamos en un gran sábado donde muchos se presentaron. Bueno, yo también hice parte de esas presentaciones, hablamos de muchas cosas, pero lo importante es decir, oiga, qué machera, mire lo que hemos logrado, mire lo que yo logré, mire, logré mi propósito a base de esto. Por ejemplo, quisiera saber quién escribió las 21 días, las frases que algún día dejamos. ¿Sí? Donde decía que todo lo que yo he oído respecto al dinero no necesariamente es verdad, y que sencillamente decido a partir de hoy que mis pensamientos sean solamente pensamientos que me lleven a la prosperidad y al éxito financiero y todas aquellas cosas. ¿Por qué? Porque tengo una mente de millonario. ¿Sí? Pues mire que la disciplina y la constancia, recordemos que los hábitos hacen al monje, pero los hábitos no son las vestimentas, sino la disciplina y la constancia en lo que se construye. Entonces, mira, hemos llegado hasta el espacio exterior, o por lo menos eso es lo que nos han hecho creer, ¿sí? Porque recordémonos que hay un proyecto donde nos hacen generar unas ilusiones ópticas que mañana tú y yo los vamos a ver, pero que no es más allá que una ilusión. Entonces vienen los mundos irreales, vienen una cantidad de cosas que no se lo imaginan, ¿sí? ¿Hasta dónde llega la inteligencia del hombre? Pero ¿por qué nosotros, si somos tan brillantes e inteligentes, por qué no construimos esas cosas como las colmenas de las hormigas, que logran su propósito de manera pacífica, ordenada y conjunta, sin egoísmo, sin rencor, ¿sí? Pero a nosotros nos dieron esas cosas. Pero en tu mente y en la mía está la capacidad de poderlas transformar en algo poderoso y bueno, y que sea realmente benéfico. Y es por eso que si nosotros sembramos una idea, recuerde que este es el terreno de mayor nutrientes y abonos para construir lo que quieras. Si tú siembras una semilla, cualquier semilla que tú siembres ahí va a germinar, pero si tú no siembras una, ¿qué va a pasar? Van a ser la maleza, y eso es lo que va a florecer ahí. Entonces, si mira, si tú tienes un campo, si tú tienes un jardín, no lo podes, déjelo ahí y déjelo un año a ver qué sucede. Pues lo mismo va a pasar en tu mente. Si tú y yo no hacemos algo en nuestra mente y sembramos semillas de prosperidad, de éxito y todas las cosas buenas, pues allí van a ser la maleza. Es simplemente eso. Entonces, mantén tu mente ocupada, pero manténla ocupada en cosas positivas que te lleven a lograr los objetivos que te has fijado. Léete un libro por lo menos una vez al mes. No importa, léete 12 al año. Pero
Ocupa tu mente, que nunca un espacio quede en el vacío para que sea atentado. Mire, en algún momento, muy seguramente Napoleón Hill escribió, o no, seguro, Napoleón Hill escribió una entrevista y muy seguramente la podríamos estar compartiendo mañana. ¿Sí? Pudiéramos estar hablando de cómo es que esos espacios que quedan vacíos en la mente, cómo es que el miedo, el pánico, ¿sí? Las fuerzas negativas y oscuras que rigen el planeta se posicionan en la mente de cada persona que tiene un espacio libre de ocio, ¿sí? Y sencillamente siembran allí una semilla para construir el miedo, ¿sí? Entonces, la pregunta es hoy, ¿qué semillas y qué es lo que, cómo estás alimentando tu cerebro y qué es lo que tú estás plantando, qué es lo que tú quieres germinar en él para cosechar mañana? Entonces, señores, aquí yo trato de recopilar algunas experiencias basado con todo lo que hemos escuchado a través del Club 8am y mirar cómo es que funciona nuestro cerebro y cómo nosotros podemos juntarnos para lograr nuestros propósitos en comunidad, en un colectivo, porque todos que tenemos un propósito, aparte de que ya tenemos unos específicos cada uno individuales, pero nosotros tenemos un objetivo como comunidad que es la libertad financiera. Entonces, apostémosle a eso, juntando esos eslabones chicos, ¿sí? Esos propósitos pequeños y lleguemos a cumplir el más grande, ese objetivo grandísimo, para que podamos compartir eso que siempre hemos querido, poder estar juntos celebrando, no importa estas 9 personas, si somos 9, pues el espacio será más pequeño, será una cena para 9, no para 200 o 300, pero no importa, lo vamos a disfrutar. ¿Y dónde será eso? No sé, creería que en Cancún. Entonces, mis queridos amigos, participantes del Club 8am, muchísimas gracias, bienvenido a ese 10º participante. Ya nos estamos despidiendo, pero no importa, espero que quede grabado y lo pueda recordar, lo pueda ver y lo pueda compartir. Entonces, un abrazo para todos y si alguien quiere compartir, los micrófonos están abiertos. Un abrazo para todos. Muchas gracias, mi hermano, excelente. No te olvides de pasarnos todos los últimos links para subirlos. La verdad, excelente. Como siempre, mi hermano, ocuparnos de nuestra mente para que no esté creciendo esa maleza, las ideas positivas y sobre todo nuestros objetivos, que no se nos olviden. Todo el tiempo estar sembrando la semilla que queremos. Muchas gracias, mi hermano, estuvo excelente, maravilloso. Te mando un abrazo y ojalá en Colombia pues se calme y tengan pronto todos sus reclamos, mi hermano, que esté todo bien por allá. Muchísimas gracias, mi hermano, un abrazo. Gracias, señor José. ¿A quién tenemos por ahí? ¿A Catalina? ¿Quién me habló? Evangelina, muchas gracias. Señora Evangelina, un abrazo. No, es con el mayor de los gustos y recuerden que siempre es un honor poder compartir con ustedes cada viernes. Que ojalá pudiera hacerlo todos los días, pero ahí algunas veces siempre voy a tratar de estar ahí conectado para escuchar lo que nuestros compañeros Miguel Ángel, Manuel y todos los que se presentan nos comparten. Un abrazo, señora Evangelina, Dios me la bendiga. Gracias, que Dios los bendiga, que Amén. Tengan paz. Bueno, gracias, José, entonces, un abrazote. Gracias, Manuel, mi hermano, un abrazo igualmente, Dios te bendiga. Bueno, entonces, pues esto es Club 8am, un espacio para enriquecer nuestro IQ y pues quedamos pendientes y hasta la próxima. Vamos con todo, muchas gracias, mi hermano. Adelante. Bueno, Dios me los bendiga, un abrazo.